Fabián Melo es uno de los profesionales del derecho que mejor maneja en República Dominicana la investigación en los casos de lavado de activos. Y está con nosotros porque ayer también estuvimos cerca en un conversado verde que se realizó frente a la Procuraduría General de la República con alguna que otra dificultad. Y él llamaba la atención sobre dos cosas que a mí me sorprendieron mucho. La primera, que la famosa delación premiada, que es el fundamento del acuerdo de la Procuraduría General de la República Dominicana con Odebrecht, no va a tener ningún impacto en justicia dominicana y que aquí no se está haciendo nada para que el caso Odebrecht tenga un buen final en la justicia. Yo no sé por dónde comenzar, pero vamos por el principio, Fabián. ¿Cómo es que el elemento fundamental que exhibe la Procuraduría para la supuesta investigación del caso Odebrecht, tú dices así tranquilamente, eso no sirve para nada? Sí, muchas gracias, Altagracia, y a Carolina también por la invitación que nos han girado. Y es importante referirnos a ese punto porque cuando el Ministerio Público presentó la medida de coerción, recuerdo que uno de mis amigos que está ahí dijo a viva voz que la prueba estrella del Ministerio Público era una delación premiada. Nosotros que conocemos el origen de esa figura dentro del derecho procesal penal, que no es ni siquiera brasileño, la delación premiada surgió en Filipinas en 1845 y fue evolucionando a tal punto de que algunos países la hicieron propia, como Italia, y en Latinoamérica, Brasil. La delación premiada en Brasil está regulada en la ley de criminalidad organizada. ¿Y cuál es la esencia de la delación premiada? La esencia de esa figura es la autoincriminación. Consiste en que una persona confiesa un delito y al mismo tiempo, como el propósito del investigador es extraer alguna información de esa confesión, pues comprometer a demás personas y otras personas que han estado junto a ella cometiendo esa infracción. En nuestro país, creo que eso nadie lo ignora. Todos los abogados que manejan el derecho procesal penal saben que a raíz de la aprobación del nuevo Código Penal se incluyó un bloque de constitucionalidad y en ese bloque de constitucionalidad existe la no autoincriminación. La no autoincriminación quiere decir que un imputado no puede autoincriminarse y aparte de eso hay jueces que aceptan cuando libremente una persona confiesa sus culpas. Pero ¿qué acontece? Que cuando se refiere a terceros, entonces la ley le pone un stop y le dice, si usted se autoincrimina, usted no puede incriminar a otro a menos que no estén declarados en rebeldía. ¿Qué quiere decir eso en términos llanos, en términos prácticos? Que la delación premiada obedece a un contexto procesal y constitucional muy distinto al que existe y al que en República Dominicana se rige para poder llevar a cabo los procesos penales. En ese entendido, nosotros hemos visto que la delación premiada no es más en República Dominicana que un fósil procesal. ¿Por qué? Porque un testigo, para poder ser valorado en un juicio, tiene que desarrollar su testimonio cumpliendo con principios como son el de concentración y el de inmediación, y si no puede estar en el juicio, entonces tiene que ser a través de un anticipo de prueba. ¿Cómo puede el Ministerio Público darle un valor a una delación premiada cuando eso es un testimonio y hay otro obstáculo procesal? ¿Cuál es ese otro obstáculo procesal? Que quien vertió esa delación premiada es una persona que el Ministerio Público de República Dominicana lo encartó, aunque lo encartó de manera anónima porque en el acuerdo que hizo el Estado con Brasil se dice la empresa Odebrecht y sus ejecutivos. Y cuando el Ministerio Público dice sus ejecutivos, aunque son innominados, se está refiriendo a todos los ejecutivos de Odebrecht, que eso inclusive es una violación a la ley. Y si
hubo un proceso penal en contra de esos ejecutivos, es decir, que se encartaron porque se le perdonaron sus culpas, hubo una extinción penal, entonces ¿cómo que usted va a usar una delación premiada cuando un imputado no puede ser testigo? Ok, ninguno de los ejecutivos de Odebrecht puede ser testigo en el caso Odebrecht en la República Dominicana. Claro que no. Para nada, porque es que un imputado no puede al mismo tiempo producir prueba en calidad de testigo. Entonces, ninguna de las pruebas que resulten de lo que hayan dicho los ejecutivos de Odebrecht se pueden usar en la República Dominicana. Un juez no puede valorar esos elementos como prueba. Lo que puede hacer el Ministerio Público es prevalerse de esos elementos para poder desencadenar una investigación que lo lleve a otras fuentes de prueba, que ese es el valor que tiene esa delación premiada para la República Dominicana. Bueno, ahí hay otro tema importante. En el caso de que esa delación premiada no baste, conforme tú bien señalas, ¿qué pruebas tendría que recabar el Ministerio Público para realmente, si las puede recabar, para realmente lograr una condena? Y sobre todo, ¿son posibles esas pruebas? ¿A quién se les piden? ¿Dónde se buscan? ¿Con quién hablamos? ¿Con entidades bancarias? ¿Con el Ministerio Público de Brasil? ¿Con alguna embajada? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde pudiera el Ministerio Público ir, tocar la puerta y decir, necesito tales documentos? Hay pruebas abundantes, tan abundantes que las cajas que llegaron aquí debieron de tomarse quizás 1 o 2 meses para poder cotejarla. Yo dije ayer en el conversatorio que tuvimos frente a la Procuraduría que el producto del lavado de activos es como cuando estalla un frasco de tinta donde hay muchas personas, que probablemente no todas salgan manchadas, pero hay muchos que van a salir manchados. Todo el que toca un producto de lavado de activos deja una huella, porque es un producto que tiene que moverse, que tiene que circular. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público? Buscar esa huella, porque esas huellas están ahí. Y pongo un ejemplo. En Brasil, todos los que han participado en este entramado, ha habido pruebas suficientes y han podido ser encartados. Y ayer yo puse el ejemplo de los ministros de Hacienda, los que le llaman el grupo de los italianos, a Guido Mantega y Antonio Palocci, que según los delatores de Odebrecht, en todos los sitios donde ellos tenían contrataciones, adoptaban el mismo sistema, es decir, creaban una caja 2, entiéndase por caja 2, ese excedente que ellos usaban, que era el producto de un dinero que no se pagaba impuesto por él, un dinero ilícito que se movía, y a través de ese dinero era que ellos podían pagar los sobornos. Por eso es que se está hablando de un grupo de criminalidad organizada, no es por otra cosa. Entonces, todos esos movimientos de todos esos bienes dejaron huella en muchos lugares. El Ministerio Público lo que tiene que buscar esas huellas, donde están, en los bancos, en las empresas que ellos constituyeron. Ahí hubo uno de los encartados que el Ministerio Público está diciendo que constituyó 40 empresas. Entonces, ¿cómo es posible que usted me encarta a una persona y le atribuye lavado, y esa persona ha construido un emporio tan grande, y de ese emporio tan grande solamente está él? Cuando tú dices solamente sí está él, es porque el investigador tiene que establecer vínculo de esa persona con otros. Claro, con todo el que tuvo contacto con la huella que dejó ese producto del lavado. En el caso de la empresa Odebrecht, 92 millones de dólares le habrían sido entregados al señor Rondón para distribuir los sobornos. ¿Qué mecanismo serían lo que tendría que utilizar la Procuraduría General de la República para seguir el rastro del dinero? Esa es la pregunta clara. ¿A dónde va el dinero? En la investigación que hacen los periodistas suramericanos sobre el rastro del dinero, dice que desde Suiza llegó dinero a las cuentas de Joao Santana a República Dominicana. Joao Santana es como el elemento común en la presencia de Odebrecht en todos los países de América Latina. ¿Cuál es el mecanismo, y no es el nombre de la serie, cuál es la forma que establece la práctica de investigación para un caso de esta naturaleza? En República Dominicana nosotros ya hemos adoptado mecanismos
investigativo, o sea, basado en lo que es la investigación estratégica cuando se trata de criminalidad organizada, del Ministerio Público poder adoptar estrategias que tiendan a persuadir a algunos de los involucrados en ese entramado. ¿Por qué? Porque cuando hay una criminalidad organizada, quien está vinculado a una criminalidad organizada y comete actos que son propios de la criminalidad organizada, no es verdad que lo hace con impericia. La mayoría del que actúa en un grupo de criminalidad organizada piensa primero en la responsabilidad que ese acto pueda conllevar, y por eso es que ahora se está hablando de que ese apartamento de triplex no está a nombre de Lula y que eso no puede constituir una prueba en su contra, porque hubo un familiar de él a nombre de quien se iba a poner y Lula se opuso a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? En cuanto a lo que son las pruebas en materia de criminalidad organizada, que en República Dominicana, con hacer un acuerdo de homologación con Odebrecht y evitar tener que procesar o investigar a los gerentes de Odebrecht, el proceso de Odebrecht en República Dominicana quedó extremadamente limitado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los movimientos que se hicieron de ese producto espúreo y que se usó en República Dominicana se manejó de forma líquida. Y pongo ejemplo. Yo traje una resolución que se la voy a dejar a ustedes del Supremo Tribunal Federal, emitida por Exxon Fachin, que es el relator de Odebrecht ante esa corte. ¿Y qué dice Exxon Fachin? A raíz de la delación de Marcelo Odebrecht, este confesó ante ese tribunal que a través del Departamento de Operación Estructurada se le otorgaron sobornos a agentes consulares en Brasil, y en esos sobornos estaban involucradas empresas extranjeras que tenían su domicilio fuera de Brasil, pero los sobornos se entregaron a agentes consulares dentro de Brasil, a personas que hacían labores consulares y diplomáticas en Brasil. ¿Y qué ordenó Exxon Fachin? Que como eso transgredía las normas de Brasil, había que investigar eso, y en esa investigación están personas que no son brasileñas, que probablemente sean dominicanas, porque menciona República Dominicana. En ese entendido, ¿qué uno puede deducir? Que el dinero se pudo haber movido a través de valijas diplomáticas, a través de cuerpos consulares. Espérate. Se movía mucho dinero. Tú dices que la investigación de Fachin describe que incluso oficiales consulares dominicanos tuvieron que ver con el trasiego de dinero. Menciona 4 países, Angola, y entre eso está República Dominicana. Y habla de oficiales consulares, y está ahí. Y habla de valijas diplomáticas. No, de oficiales consulares. Lo de valijas yo estoy interpretando. Que el dinero, si hubo dinero líquido, ese dinero líquido no es a través de la banca que va. Algún mecanismo utilizaron para mover ese dinero. Pero déjeme decirle una cosa. Si eso es, hablando como los locos, un dinero en efectivo que se habría entregado en valijas, salgan a buscar esos billetes. La resolución no habla de valija. Una transferencia. La resolución no habla de valija. No, habla de agentes consulares. Agentes consulares. Claro. Lo otro es una deducción lógica. La valija diplomática y nosotros no es hacemos. Por eso digo, si habría sido así con el tema de las valijas, es decir, producir esa prueba está complicada. La deducción la hago porque, según las delaciones de 3 que formaron parte del departamento estructurado, Soares, Mascareña y Migliaccio, que tengo la delación de Migliaccio que se la voy a dejar también. Mascareña describió que ellos no podían mover montos muy altos porque hacían como mucho bulto, y como era dinero líquido, entonces generaron la estrategia de mover diariamente $500,000 porque cabían en una mochilita cómoda, y él dice que donde quiera que operó el departamento estructurado se adoptó ese método. O sea, $500,000 diarios. Si Operaciones Estructuradas estuvo en República Dominicana 180 días, movió $90 millones. Eso dijo Mascareña. Quizá algunos días no los movían, pero él decía que ese era el monto que se podía mover
líquido, o sea, de manera física. Ay, Dios mío, yo ni cerca de por ahí está. Una última pregunta. Una última pregunta. En el caso de República Dominicana, el ingeniero Temístocles Montaz reconoció que él recibió 10 millones de dólares para la campaña electoral. ¿Cómo se...? Después que te dicen eso, que ya es un hecho, 10 millones de dólares, ¿qué se hace con eso? Por eso yo digo de la ley de partidos, que ahorita decíamos que una ley no resuelve el problema, pero una ley hace que algo así, por ejemplo, pueda ser un ilícito mientras tanto. Pero es un ilícito porque a nadie le están dando 10 millones de dólares por deporte. Pero es que aquí depende exactamente quién te lo dio, porque hasta eso está mal regulado. Hay una situación que yo quiero razonarla aquí, tiene que ver con el lavado. El lavado tiene unas cláusulas que expresan que nadie puede hacerse el inocente. Por ejemplo, el debiendo saber y la ignorancia conveniente, el lavado indican, cuando se aplica la ignorancia conveniente es porque una gente se hace como decimos nosotros, el tonto con se hace loco. Ahora, el debiendo saber quiere decir que una persona está obligada a saber el origen de cualquier recurso que llega a sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos interpretado el artículo 47 extrapolándolo de todas las otras normas del entramado de punitivo y sancionador en República Dominicana, y hoy yo voy a adelantar un juicio para que los juristas tengan algo sobre la mesa en relación a esa conducta, que la misma ley dice que es ilícita y que está prohibida. La conducta de recibir, por ejemplo, donaciones o aportes de empresas extranjeras en campañas electorales. Y ese artículo dice que se presume, dice el artículo, una especie de responsabilidad cuando usted acepta aportes de empresas extranjeras, que usted lo va a beneficiar tanto a esa empresa como a sus accionistas. Lo que significa que en interpretar esa norma implica usted conectarla con otra norma sancionadora en relación a esa conducta que se define ahí. ¿Y cuál es la conducta que define el artículo 47? Yo voy a remitir a los juristas especialistas en materia electoral a que se lean claramente, en detalle, cómo describe el Código Penal el soborno y cómo describe la ley 448-06 el soborno, para que ustedes puedan ver que la conducta que se describe en el artículo 48 está subsumida en la norma que describe el soborno como supuesto. Es decir, resumo, el que encaja en el artículo 47 y que ha recibido aporte de empresas extranjeras puede ser imputado como un autor de soborno, porque la ley lo dice muy claro. Antes de irnos a la pausa, Fabián, una preguntita. ¿La ley que mencionaba sobre el lavado de activos estaba vigente al momento de la supuesta ocurrencia de los hechos del caso Odebrecht, o es la ley posterior que se aprobó recientemente? No, la que aplica es la ley anterior, y ahí hay un problema, hay un obstáculo, porque la ley nueva deroga en todos sus efectos la ley anterior, que yo dije ayer también en el conversatorio, que la modalidad que se usa en la mayoría de los parlamentos avanzados, porque aquí tenemos esa muletilla y la repetimos, pero hay que decir que eso está mal. O sea, una ley no puede decir deroga tal ley cuando esa ley está rigiendo procesos que están en curso. Modifíquese y sustitúyase, que tiene que decir la ley, porque cuando usted deroga, usted deja una ley sin efecto, y lo contrario a la derogación es la promulgación, y usted no puede tener una ley promulgada dándole efecto a una ley nueva y entonces tener otra ley derogada con efecto también. O sea, en resumidas cuentas, la nueva ley de lavado derogó la anterior, y con la ley anterior es que se está rigiendo el caso de Odebrecht y muchísimos casos importantes en este país. Daría la impresión de que lo que se quiere es que eso se quede así y no progrese. Pero bueno, muchísimas gracias a Fabián Melo por su esclarecedora presencia. Gracias a usted. Si fuera en la civilización, mucha gente tuviera su barba en remojo, pero es aquí. Así que quédense con nosotros, que nos queda contenido.